Ya. Si no pueden ver las imágenes, eh, me avisan, ¿de acuerdo? ¿Dónde estoy acá? Ya. A ver, ya estamos. Este es un tema muy sencillo. Solamente vamos a ver el reinado de Luis XIV, ¿sí? Un rey muy importante para la historia de Francia, ¿no? Este rey tiene un apelativo. Era conocido como el Rey Sol. Otros también lo llamaban el Rey Dios, ¿no? Porque él mismo se creía Dios. Eh, Chicos, a ver, para que todos lo tengamos bien claro, ¿sí? Si el absolutismo fuera una persona, esa persona sería Luis XIV. Repito, si el absolutismo fuera una persona, esa persona sería Luis XIV. ¿Por qué se caracteriza el absolutismo? ¿Recuerdan? Por ser un tipo de gobierno en el cual una sola persona decide todo lo que pasa en el Estado, ¿cierto? Eh, ya, así era el gobierno de Luis XIV, así era Francia durante el gobierno de Luis XIV. Eh, este rey Luis XIV movía todo en el Estado y no permitía que nadie más tomara ninguna decisión concerniente al Estado, ¿no? No me puedes escuchar. ¿Por qué no me puedes escuchar? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ya, listo. Ya. Ya, chicos. Siempre leo el chat, ¿de acuerdo? Siempre estoy pendiente de eso. Ya. Pero creo que acá no se puede ver. Ya, listo. Ahora sí. Como les decía, ¿no? Este rey Luis XIV encarna todas las características del absolutismo. Era un rey autoritario, despótico y no permitía que nadie hiciera nada en el Estado. Luis XIV tenía un lema. Él decía, l'État c'est moi. ¿Qué significa eso en francés? Significa el Estado soy yo. Una vez unos ministros se le acercaron al rey y el rey estaba tranquilo, pero todos los ministros tenían mucho miedo al rey, porque él movía un dedo y decía que lo maten, o él movía todo, él hacía lo que él quería. Y le querían preguntar algo sobre la economía del Estado, pero tenían mucho miedo. Entonces uno se le acercó y le dijo, Su Alteza, señor Rey Luis XIV, eh, no quisiera molestarle, pero tengo unas preguntas acerca de cómo está el Estado. Y el sirviente le dijo eso, ¿no? Le dijo, eh, no quisiera molestarle con cosas del Estado, pero... Y entonces ahí el rey Luis XIV se molestó, se levantó, golpeó la mesa y dijo, ¿qué pasa? El Estado soy yo. Ese era el lema de Luis XIV. No quería... ¿Tampoco? Ahora... ¿Por qué no me escuchan? Ahora... ¿Por qué me escuchan? A veces sí, sí, a veces no sé si está bien. A ver, ahora, ¿se escucha bien o se escucha entrecortado igual? Ya, si es que se escucha entrecortado igual me avisan para... Ya, listo. Si se vuelve a escuchar así entrecortado igual avísenme para repetir la idea, ¿ya? Ya, entonces este rey era autoritario y decía, yo soy el Estado, porque él movía todo en el Estado, ¿sí? Él decía, nadie firme ni un solo papel, ni mueva ni un dedo si es que yo no lo autorizo, ¿de acuerdo? Así de autoritario era este rey, era prácticamente un dictador. Bueno, este rey Luis XIV, imagínense que fue coronado rey a los 4 años. A los 4 años ya era considerado rey. Pero obviamente a esa edad no se puede manejar nada, ¿no? Entonces su madre fue la que se encargó
de manejar el gobierno y también su primer ministro, conocido como Mazarino, ¿sí? Entonces, hasta la edad de 22 años, cuando el rey Luis XIV tenía 22 años, o sea, durante toda su infancia y adolescencia, Mazarino fue el que gobernó en Francia. ¿De qué se encargó este primer ministro? Eh, Fue un pésimo ministro, ¿sí? Si el cardenal Richelieu fue un gran estratega de la política, fue muy inteligente, muy hábil, como ya lo hemos visto en la clase pasada, este Mazarino fue todo lo contrario, ¿sí? Llevó a Francia a la bancarrota, tuvo una política económica pésima. ¿Por qué? Porque durante su gobierno pues, se llevaron a cabo muchas sofocaciones, muchas represiones hacia las rebeliones y también se mantuvo la guerra pues, de los 30 años, ¿no? Contra las potencias de Occidente. Pero lo más importante aquí es recordar que estas rebeliones que estaban en Francia eran por los protestantes, ¿de acuerdo? Recordemos que las monarquías en Europa se mantienen por el catolicismo. La Iglesia Católica mantenía a las monarquías estables en toda Europa. Entonces, cuando hablamos de un rey, hablamos de la Iglesia Católica, porque tú sabes, y ya te he comentado, que en esta época los reyes son coronados por el mismo Papa, tienen la protección de la Iglesia Católica. Entonces, en esa época, como la religión católica tiene un lazo muy fuerte con la política, tenían que mantener esa creencia estable y tenían que mantener un estatus alto, ¿no? Entonces, para ellos era un peligro que es que cada vez más crecieran los protestantes, ¿no? Los calvinistas, los luteranos, ¿no? Como ya lo hemos estudiado antes, ¿no? Entonces, para ellos era una amenaza para los reyes. Entonces, el primer ministro Mazarino fue el que se encargó de reprimir estas rebeliones de los protestantes. Pero cuando cumplió 22 años, el rey Luis XIV, perdón, cuando cumplió 22 años el rey Luis XIV, justo el cardenal, el primer ministro Mazarino falleció. Es ahí donde él asume el poder. Y cuando asume el poder, pero con todo el sentido de la palabra. Y cuando él llega al poder, emite esta famosa frase que te dije. Nadie mueve un dedo si es que yo no lo permito. ¿Por qué? Porque era una costumbre de que en Francia, como los reyes no eran muy buenos para gobernar, un consejo le recomendaba un primer ministro para que trabaje con él y él también manejara muchas cosas del Estado, ¿no? Antes era el cardenal pues Richelieu que se encargaba de manejar. Así que cuando asume a los 22 años el rey Luis XIV, le pregunta, ¿no? Señor rey Luis XIV, ¿quién usted desea que sea su primer ministro? ¿Quién quiere usted que sea su primer ministro? ¿A quién le gustaría nombrar como primer ministro? Mira, acá le recomendamos algunos. Es ahí donde Luis XIV ya se las da de lo máximo y se las da de autoritario. Dice, no, el ministro soy yo, el rey soy yo, el Estado soy yo. Nadie mueve un dedo, nadie firma nada si es que no es con mi autorización. Es ahí donde su apelativo de Rey Sol se, se entiende un poco mejor. Entonces, como él se quería Dios, como él se quería lo máximo, este rey, dice, un rey como yo, que es el Rey Sol, que es prácticamente un dios, no puede vivir con la muchedumbre. Antes los reyes vivían en un palacio, conocido como el Palacio de las Tullerías, en París. Pero en esa época, hablamos del siglo XVII, París no era lo que es hoy, ¿no? París era una ciudad con mucha contaminación, era una ciudad sin agua potable, con muchas enfermedades, con mucha pobreza, ¿no? Con los campesinos y ambulantes en todos lados, con casas. Era prácticamente una ciudad en decadencia, París, ¿no? Con muchas ratas, sin agua, ¿no? Muy sucia. Entonces, el rey no le gustaba vivir con la muchedumbre, eso decía él. Entonces, él quería hacer un castillo, un palacio fuera de París. Entonces, a las afueras de París hay un pueblo, una villa llamada Versalles. Es ahí donde él ordena construir un palacio majestuoso, un palacio a su altura, a la altura del Rey Sol, ¿de acuerdo? Ya existía un pequeño, no era un palacio, era un edificio, era una estancia que se usaba para que la realeza
descanse mientras va a París, ¿no? Porque era la entrada de París. Pero él renueva esa estancia y la convierte pues en un gran palacio, el Palacio de Versalles, ¿no? Y ese palacio es ultra majestuoso, lo llena de salones de cristales de cuadros bañados en pan de oro, con jardines inmensos, con un techo pues decorado con obras de arte y gasta una cantidad irrisoria de dinero en ese palacio. Mientras los parisinos, mientras los franceses eh, convivían pues con las ratas, ¿no? Y se peleaban por pan, estos reyes, sobre todo Luis XIV, se dedicaba pues a construir su gran palacio, no fuera de la muchedumbre. Y dentro del palacio, él tenía una vida muy exagerada, ¿no? La vida de Luis XIV es una vida prácticamente de una celebridad que lleva una vida de excesos, ¿no? Tenía muchos amantes, ¿no? Él no le importaba tener una reina, una esposa, nada. Él tenía muchos amantes, tenía hijos ilegítimos, ¿no? Pero nadie le decía nada porque era rey, ¿no? Tenía en su palacio muchos sirvientes, tenía aproximadamente algo de 300 sirvientes. Se encargaban, un grupo de sirvientes se encargaba. Sí, dime. Ah, ya. Entonces, como les decía, este rey tenía una vida muy exagerada, ¿no? Aparte de mandar a construir un palacio bordado de oro, dentro del palacio lleva una vida de excesos. Para empezar, tenía 300 sirvientes, ¿no? Y cada grupo de sirvientes se encargaba de algo. Unos se encargaban de darle su desayuno, otros se encargaban de darle su almuerzo, otros se encargaban de limpiarlo, de acicalarlo, de lavarlo, de bañarlo, de ponerle sus pelucas. Con este rey se puso de moda en Europa las pelucas, porque el rey Luis XIV quería verse como alguien joven, radiante, ¿no? Entonces él se ponía pelucas muy grandes para ver que era una persona, pues, ¿no? Joven y con mucho vigor, ¿no? Después de él, después de este rey se puso de moda en Francia y en toda Europa usar pelucas. Ustedes han visto de repente algunos cuadros antiguos o algunos dibujos antiguos donde se ven en esta época en Europa que todos usan unas pelucas muy grandes, ¿no? Hasta blancas. Ya, eso se puso de moda con este rey. Y también le gustaba usar ropa muy exagerada, ¿no? Como era bajito este rey, le gustaba usar zapatos con plataformas para que se viera un poco más alto, ¿no? Y lo que también es famoso este rey, aparte de sus excesos, o un exceso más que se le conoce a este rey, era pues que este era un rey fanático de la comida. Él comía, o sea, por todo lo que no comían la gente en Francia, él se lo comía. Mientras en Francia la gente se moría por un pan, él tenía un banquete especial todos los días. Y es conocido por ser un rey, pues, que comía demasiado, ¿no? Todos los días comía un desayuno o, bueno, un almuerzo que consistía en algún tipo de ave, ¿no? Pollo, pavo o algún pato, luego con carne de res, con carne de cabra. Los mejores chefs de Francia iban al Palacio de Versalles a cocinar al rey. Y también los postres son muy famosos, ¿no? Es por eso que los franceses tienen una tradición muy antigua de cocinar comida de lujo, ¿no? De eso viene, ¿no? De ahí viene esa tradición de cocinar comida de lujo, ¿no? Porque ellos trabajaron muchos años, muchos siglos en buscar los mejores ingredientes y la mejor comida para la realeza, ¿no? De ahí viene esa tradición de los franceses de cocinar comida muy fina, ¿no? Comida gourmet, como se le conoce. Y bueno, los excesos de Rey Luis XIV eran increíbles, ¿no? Mandó a construir su propio palacio, tenía sus propios sirvientes, unos sirvientes lo peinaban, otros se dedicaban de limpiarle su baño, otros se dedicaban a darle su comida. Y esto era tan exagerado que en el banquete de la noche o de la tarde, la mesa era tan extensa de Rey Luis XIV que le iban pasando uno por uno los platos a, a su cercanía, ¿no? Él no se podía parar a agarrar un plato, ¿no? En un buffet, él tenía que mandar a alguien para que le traiga, ¿no? Y era como una colección, como rotaban los platos. Y se dice que era tan grande esa mesa para él solo, que los platos que estaban al otro lado ya llegaban fríos a la boca de Rey, era increíble, ¿no? Bueno,
como te decía, si es que el absolutismo fuera una persona, esa persona sería Luis XIV, ¿no? Él hacía lo que quería con el Estado y él prácticamente era un dios. Lo atendían a él no gobernaba, a él lo atendían. Mientras Francia, pues, se moría de hambre. Como te dije hace mucho tiempo, Francia y en general en toda Europa, la condición normal y la mayor parte de la historia en Europa han vivido pues bajo el umbral de la pobreza. En Europa durante mucho tiempo, incluso cuando aquí estábamos, acá en el Perú, era la época del virreinato, mucha gente en Europa se moría de hambre, había mucha pobreza, mucha escasez de comida, muchas sequías. Todo eso cambió cuando llegó la revolución industrial, ¿no? Y ya empezaba el mundo a cambiar, pero prácticamente miles de años los europeos vivieron en una pobreza increíble, ¿no? Y eso es algo increíble, nos parece al día de hoy, que vemos que Europa es uno de los continentes más desarrollados y donde la gente vive más tranquila. Pero la mayor parte de la historia los europeos fueron muy pobres, pobrísimos. No tenían nada que comer, la gente se moría de hambre. Y en esta época eso se ve aún eh, más reflejado. ¿Qué obra importante hace el rey Luis XVI? Él anula el edicto de Nantes. ¿Qué cosa era el edicto de Nantes? Era un edicto que trataba de conciliar, ¿de acuerdo? Trataba de anular este problema que existía en Francia de la llegada de los protestantes, ¿no? El edicto de Nantes es un edicto, simplemente es un documento que te dice que solamente la monarquía y la Iglesia Católica es la que manda en Francia, ¿de acuerdo? Repito, el edicto de Nantes es un documento que te dice que a ver, acá, ahora sí, creo que ya... ¿No? Entrecortado. ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo. Ya, listo. ¿Qué cosa es el edicto de Nantes? Es algo sencillo. Es un documento que te dice que la única religión que puede existir en Francia, la única religión que gobierna en Francia, es la religión católica. Con este edicto, eh, eh, prácticamente le da la espalda, pues, a los a los protestantes, ¿no? Pero cuando anula este edicto, Luis XIV da un mensaje a los protestantes. Él dice, ahora en Francia ya no van a existir ningún tipo de protestante, ya no se le va a reconocer. Entonces él anula ese documento para que la Iglesia Católica se refuerce en Francia. ¿Por qué? Porque los católicos, la monarquía en Francia, tenía una pelea constante con los protestantes, porque ellos tenían miedo de los protestantes. Porque si ellos llegaban a ser un número importante, llegaban al poder, la monarquía se terminaba, porque los protestantes querían pues eliminar todo lo que es eh, la organización de la Iglesia Católica, ¿no? Ellos son otra corriente del cristianismo. Te recuerdo que en esa época el catolicismo y la política están unidos, ¿de acuerdo? Es prácticamente lo mismo. Ante ello, los protestantes eran vistos como gente revolucionaria que le iba a hacer perder poder a eh, a los protestantes, ¿no? Entonces el rey Luis XIV anula este edicto en el cual se reconoce que existen protestantes en Francia para que con esto ya se confirme de que no van a tener ningún poder los protestantes en Francia. ¿Qué pasa luego? Colbert va a ser el primer ministro, pues, del gobierno de Luis XIV, pero él no va a tener mucho poder. ¿Por qué? Porque Colbert va a estar siempre subyugado a lo que le informe, a lo que le ordene el rey Luis XIV, ¿de acuerdo? Lo más importante de este periodo, donde también está el Luis XVI, es pues, eh, algo que
ya hemos hablado, ¿no? Las obras que despilfarró el reino, la construcción del Palacio de Versalles, Lecto y Nantes, ¿no? Sofocar aún más a los protestantes, ¿no? Es decir, que él se reafirmaba en el poder, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir de Colbert? Bueno, él fue un administrador, sobre todo de la economía de Francia, ¿no? Él se estaba, pues, por debajo de... Él decidía lo que le ordenase, pues, el rey, ¿no? Pero dentro de ello, Colbert tuvo grandes medidas, ¿no? Como producir fábricas, por ejemplo, en Francia. Pero en esa época las fábricas eran una especie de talleres, ¿no? Para tratar de dar un poco más de empleo y de mejorar la economía en Francia. Pero la economía de Francia estaba muy devastada por lo que había hecho primero Mazarino y luego Luis XIV, ¿no? Él trató un poco de salvar esta situación, ¿no? De la mala administración que venía llevando Francia. Pero luego se da un evento muy importante, la Guerra de Sucesión Española. Recordemos que en ese momento España tenía a rey Carlos II, conocido como el hechizado. Cuando se dan cuenta de que este rey no puede gobernar y no puede dejar una descendencia, España entra en una gran crisis, porque no saben quién va a asumir el trono. Es ahí donde Francia se mete en la Guerra de Sucesión Española. ¿Para qué? Para tener control sobre la monarquía española. Y los franceses van a vencer en esta guerra. Ojo, ¿eh? Es ahí donde la dinastía de los franceses, que es la dinastía Borbón, ingresa a España y se hace con el poder. Después de esta guerra, mejor dicho, con la guerra de sucesión española, la dinastía Habsburgo que reinaba en España va a terminar y va a venir otra nueva, que es la dinastía francesa, la dinastía de los Borbones, la dinastía de Luis XIV. Y esa dinastía se va a quedar en España. Y esa dinastía está hasta el día de hoy. El rey actual que existe en España, que es el rey Juan Carlos, sí, el rey Juan Carlos, es de la dinastía Borbón. Es decir, que uno de sus ancestros lejanos de este rey actual en España es el rey Luis XIV. Así de importante es la dinastía borbónica. Para entenderlo mejor esto, esta guerra se da por qué. Esta guerra en España se da por qué, porque el rey Carlos II de España, como te acuerdas que le decían el hechizado y que no podía tener hijos, porque tenía muchos problemas, con él deja un vacío de poder que va a ser deseado por los franceses. Entonces los Habsburgos se van a defender contra los franceses y ahí van a perder los Habsburgos y los franceses van a ingresar a Francia y van a gobernar. La dinastía que va a gobernar ahora España va a ser la dinastía Borbón. Esta guerra se da por la lucha entre las dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón. ¿De acuerdo? En esta guerra va a vencer pues los franceses y la dinastía Borbón va a ser la que va a gobernar en Francia a partir de ese momento. Y en España también. Y eso va a tener consecuencias también en América. Ya de eso lo vamos a hablar tal vez cuando hablamos de historia del Perú, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar de este rey tan exagerado? Tú conoces, en Estados Unidos hay un estado que se llama Luisiana. De repente has escuchado en alguna película. Ese estado se encuentra en el sur de Estados Unidos. Es un estado muy caluroso, ¿no? Es un estado prácticamente tropical. Ese estado se llama Luisiana. ¿Otra vez? Ahora sí, listo. Como te decía, otra de las características o de las obras o de lo que se recuerda de este rey Luis XIV es que hay un estado en Estados Unidos, que de repente tú has escuchado de él en alguna película que se llama el estado de Luisiana, está en el sur de Estados Unidos. Ese estado se llama Luisiana en honor al rey Luis XIV, ¿no? Los primeros que llegaron a esa región fueron los españoles, pero como se dieron cuenta que no había oro, plata, nada, como en Sudamérica, se fueron. Luego llegaron los franceses y le pusieron pues a esa región el nombre de Luisiana en honor a Luis XIV, ¿no? ¿Qué pasa después? Los franceses entran en quiebra muchos años después y ¿qué hacen con ese territorio en Estados Unidos? Lo venden a la nueva república que se había formado de Estados Unidos y pues Estados Unidos va creciendo, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este rey? Bueno, el rey muy, muy exagerado y que él encarnaba
el absolutismo, ¿no? El absolutismo, como te recuerdo, es esta forma de hacer política en la cual una persona decide todo lo que va a pasar en el Estado. Eso era el rey Luis XIV. Eso era esta época. Eso era el absolutismo. Una sola cabeza dirige el Estado. Una sola cabeza es el Estado. Entonces, cuando hablemos de absolutismo, tenemos que hablar de Luis XIV. Después de Luis XIV, esto va a tener muchas consecuencias en Francia, porque la población en Francia va a tener un poco más de recelo y de resentimiento hacia los reyes. Esto va a originar que en Francia surja un sentimiento antimonárquico. Y después de un siglo, esto va a tener consecuencias, porque en Francia surge un movimiento conocido como la Revolución Francesa, en el cual van a querer terminar con la monarquía, porque la población francesa estaba harta de los reyes y de su exagerada vida, porque mientras los reyes vivían en lujosos palacios y comían todos los días, los franceses se morían de hambre pues y se peleaban por un pan, ¿no? Esa contradicción va a hacer que un siglo después en Francia se origine una revolución que va a terminar con la monarquía en Francia. Y te doy un dato. Actualmente en Francia no existen reyes. Actualmente Francia es una república. ¿De acuerdo? Porque la gente al final se cansó de la exagerada vida de los reyes. Sobre todo también de los reyes como Luis XIV, que es un rey legendario en la historia del mundo, ¿no? Por su vida tan exagerada y llena de excesos. Bueno, chicos, se entrecortó un poco el audio, pero eh, lo que lo que di a entender era algo que era básicamente que era un tema sencillo, ¿no? Hablamos del reinado del rey Luis XIV, sus características, su forma de gobierno, sus acciones y cómo termina convirtiéndose en un ícono de esta época, ¿no? De todos los reyes que hemos visto antes, el más absolutista, el más autoritario, el más absolutista era Luis XIV. ¿De acuerdo? Decía, yo soy el Estado, yo soy el Rey Sol, yo soy un Dios, atiéndanme. En inspiración este rey es lo que nos ha llegado a nosotros la imagen cultural de lo que tenemos de los reyes, ¿no? Ustedes de repente han visto algún cuento, alguna historia donde se ve a un rey sentado mientras la gente le hace aire y le pasan la comida a la boca y él manda a matar a... Ya. Esa idea que tenemos de un rey autoritario, esa idea, ese personaje existió en la vida real y se llamaba Luis XIV. Estaba sentado en su trono, mientras los sirvientes uno a uno le daban comida a la boca, y si no le gustaba esa comida decía, me lo matan a ese chef, y le ponían pelucas y gobernaba para él solo. Mientras en Francia la gente se moría de hambre, él gobernaba así. Después van a venir más reyes después de él, pero todo va a llegar a su fin con el reinado de Luis XVI, el nieto de Luis XIV. Ahí la gente de Francia se va a cansar de los reyes y va a hacer una revolución para terminar con la monarquía y se inicia la época republicana en Francia. Eso ya lo van a ver el próximo año, cuando la gente se canse de reyes como Luis XIV e inicien una nueva época en la historia de Francia y también en la historia del mundo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta sobre la clase del día de hoy? Les dije también, si tienen alguna pregunta sobre lo que está pasando actualmente en el Perú, también háganla, porque es importante hablar de la actualidad también, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, de la clase o de la actualidad? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Dime. Ah, ya. El rey Luis XIV anudó este edicto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el edicto de Nantes era un documento que reafirmaba la monarquía y decía, ya, en Francia solamente está la monarquía, pero también reconocía que existían y reconocía la presencia de los protestantes.
Entonces, esto originó que en Francia coexistían estas dos formas de pensar, los monarquistas que eran católicos y los protestantes, ¿no? Que tenían las ideas de Lutero, de reforma en iglesias, de reforma en la política. Entonces, en Francia habían como dos pequeños estados, un estado de los católicos y un estado este, de los protestantes. El rey Luis XIV anula ese documento para que no se les reconozca en nada a los protestantes y se luche contra ellos y se les expulse. ¿De acuerdo? Repito, el rey Luis XIV anula ese documento para expulsar a los protestantes, para no reconocerlos y para que los dejen gobernar tranquilos, ¿no? Como te repito, los protestantes tenían la mentalidad de reforma, de cambios en la Iglesia Católica y en la política. Y te recuerdo que en esa época en Francia la Iglesia Católica estaba así, pegada con cemento con la política. Era lo mismo, ¿no? Porque el Papa era el que ponía a los reyes, ¿no? El que les ponía la... A ver, ahora sí. Entonces, lo repito, el rey Luis XIV anula ese documento que se le dictó en antes para ya no reconocer a los protestantes y para tratar de expulsarlos. ¿Sí? Luis XIV va a tratar de expulsar a todos los protestantes y de no reconocerlos para que solamente en Francia exista una sola forma de hacer política y de hacer religión, que es los monarquistas católicos. ¿Sí? Con ese dicto, con la anulación de ese dicto, deja de reconocer a los protestantes y los busca expulsar de Francia, para que en Francia solamente existan católicos que estén a favor de la monarquía, ya no protestantes, ¿de acuerdo? Los protestantes eran como una amenaza para los reyes, porque los protestantes hablaban de reformas, de cambios, de nueva forma de interpretar la Biblia, de nueva forma de interpretar la religión. Como ya hemos hablado, los protestantes están en contra de la vieja forma de hacer, la vieja forma en que trabajaba la Iglesia Católica, ¿no? Por eso que Luis XIV dice, ¿qué cosa? En mi país voy a permitir que existan los protestantes que no quieren que la Iglesia Católica gobierne. Ah, no, esto no lo voy a permitir. Así que anula ese dicto y prácticamente le declara la guerra a los protestantes, que se vayan, que se vayan de aquí. Acá en Francia solamente tiene que existir católicos que apoyen a la monarquía. Básicamente eso fue lo que hizo el rey Luis XIV. Perdón. El rey Luis XIV buscó anular eso para que ya en Francia se consolide la Iglesia Católica, ¿no? Tu pregunta, ¿quién fue la que me hizo la pregunta? Ya. Bueno, chicos, entonces, si es que ya no hay más preguntas, o hay más preguntas, creo que ya nos quedan 2 minutos. No. A ver, ¿alguna pregunta? Ya, chicos, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Ya saben, si tienen alguna duda de lo que está pasando actualmente en el país, o que pasó la semana pasada, pero como les dije, este tema político y social aún continúa. Yo les recomendé, creo, si quieren tener una idea clara de lo que está pasando en el Perú, o de lo que pasó, o de lo que está pasando en el Perú, y por qué hay todo este revuelo, infórmese con prensa internacional, como les dije. Es la prensa más objetiva que existe, ¿sí? O si no, también pregúnteles, pues, o consúlteles a sus padres, ¿no? Él tiene una opinión un poco más formada de esto. Y bueno, ese dato les dejo. Y sin más, eso sería todo, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Espero que se cuiden bastante. Infórmense bien. Cuídense bastante. Sean responsables con su salud. Y nos vemos la próxima semana. Conmigo sería hasta el día lunes para ser del Perú. Hasta luego, chicos. Uy, se fue esto.